Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más. Las recientes medidas del gobierno de Barack Obama con respecto a la emigración cubana han servido a periodistas y tertulianos de los medios del Estado español para reafirmar su condena y demonización de la Revolución cubana. La colección de tópicos, exageraciones y mentiras sobre Cuba, repetidos en las últimas semanas, es inmensa, por lo que seleccionaremos solo algunos ejemplos. Centenares de noticias en televisión, prensa y radio han dado por buena la cifra de 1,5 millones de cubanos y cubanas que han emigrado a Estados Unidos. 1,5 millones de cubano-americanos podrán viajar a Cuba. En Estados Unidos, allí viven más de 1,5 millones de cubanos. La sección de intereses de Estados Unidos, institución que sustituye a la embajada en La Habana, habla en su boletín Washington Informa de poco más de 1.200.000 personas de origen cubano en Estados Unidos, de las cuales una tercera parte ya nació en este país. Estamos hablando, por tanto, según cifras oficiales del gobierno norteamericano, de no más de 800.000 personas, casi el doble de lo afirmado por los medios. Numerosos periodistas, además, califican a esta emigración, que en su inmensa mayoría es de raíz económica y muy similar a la de otros países del sur, como exilio, subrayando un componente político que en absoluto es real. Los cambios afectarán a más de 1,5 millones de exiliados. A partir de ahora, los exiliados cubanos podrán mandar a Cuba todo el dinero que quieran. Los medios silencian las voces que defienden las posiciones cubanas e invisibilizan a las más de 2.000 asociaciones de amistad con Cuba existentes, que constituyen el mayor movimiento de solidaridad con un país de todo el mundo. Estamos aquí pues defendiendo algo que es imprescindible para la humanidad, que es la Revolución cubana, que tiene que ser, como siempre decimos, un patrimonio que defendemos toda la gente que queremos transformar la realidad de todo el mundo. Lo que está sucediendo en América Latina no hubiera sido posible sin el ejemplo de resistencia durante 50 años de los cubanos y de las cubanas. Las únicas opiniones reflejadas son las de quienes condenan a la Revolución cubana, bien desde un repudio políticamente correcto al bloqueo económico, bien desde la cínica negación de su verdadero impacto. Y es verdad que se les acaba la coartada del régimen, que era el embargo estadounidense. Un embargo muy relativo, porque bueno, hay muchas empresas españolas radicadas en Cuba que tienen negocios, sobre todo de turismo. Cuba no sufre ningún bloqueo. Cuba lo que tiene es un embargo de los Estados Unidos que no impide que cualquier otro país del mundo comercie con ella. No, perdón, no hay ningún bloqueo. Hay un embargo que afecta a los Estados Unidos. Esta tertuliana, conocida por su agresividad y extremismo, repite el argumento estrella de la extrema derecha de Miami. Si el bloqueo no tiene impacto y sirve de excusa al gobierno cubano, habría que preguntarles por qué lo han defendido con tanto ardor durante casi 50 años. El bloqueo ciertamente es un embargo comercial de Estados Unidos, que obliga a Cuba a adquirir mercancías, medicamentos e insumos de todo tipo en mercados distantes, con importantes incrementos de precios, y que supone el cierre total para los productos cubanos del mayor mercado mundial. Ambas medidas implican ya pérdidas multimillonarias al país. Pero es mucho más que un embargo. Implica, por ejemplo, la eliminación del turismo estadounidense a Cuba, que duplicaría o triplicaría los ingresos del país en pocos años. Es el veto en Estados Unidos a aquellos productos de terceros países que contengan un solo gramo de azúcar, níquel u otro componente cubano, lo que cierra en la práctica a Cuba mercados tan importantes como el de la electrónica japonesa y tantos otros. Es la prohibición de entrada en puerto norteamericano de barcos extranjeros que en los 6 meses anteriores hayan tocado puerto cubano, lo que implica para Cuba pagar importantes sobreprecios en la contratación de las navieras. Es la imposibilidad de créditos a largo plazo por parte de organismos financieros multilaterales controlados por Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y es una política sistemática de amenazas y chantajes a posibles inversores de terceros países, a través de las presiones diplomáticas directas o mediante leyes como la llamada Ley Helms-Burton. Las pérdidas económicas, producto del bloqueo, son brutales para un pequeño país del tercer mundo como Cuba,
y tienen graves consecuencias directas en la vida de la población civil. El objetivo del bloqueo está recogido en el documento del Departamento de Estado del 6 de abril de 1960, desclasificado en el año 1991. Disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano. No es extraño que quien suscribe los tópicos de Miami se apunte a la corriente de revisionismo histórico que trata de presentar a la Cuba de tiempos de Batista como un país con un alto nivel de desarrollo. La sanidad, la educación era mucho mejor entonces que ahora, créeme, mucho mejor. Repasemos la situación de salud en la Cuba anterior a la Revolución Cubana. La esperanza de vida al nacer era de 62,3 años, 16 años menos que en la actualidad, y los servicios médicos estaban concentrados en el centro de La Habana, mientras el conjunto de la población periurbana y rural carecía de los más mínimos servicios de salud. En cuanto a la educación, de una población cercana a los 6 millones, el 23,6% de las personas mayores de 10 años eran analfabetas y 600.000 niños y niñas carecían de escuelas. El analfabetismo fue erradicado por la Revolución en los primeros años. En el Estudio Internacional sobre Calidad de la Educación Primaria de junio de 2008, patrocinado por la UNESCO, Cuba obtuvo el primer puesto entre los 16 países latinoamericanos y caribeños que participaron. Las inexactitudes e informaciones falsas son constantes en medios de comunicación que pretenden pasar por serios y rigurosos. El 14 de abril nos encontrábamos en el diario El País una suculenta perla informativa, firmada por el periodista David Alandete, desde Washington. La Habana cobra una penalización del 10% a los envíos hechos en dólares, una forma de castigo contra el exilio cubano en Estados Unidos. En el año 2004, la Reserva Federal de Estados Unidos impuso una multa de 100 millones de dólares a la Unión de Bancos Suizos, UBS, por admitir cuentas del gobierno cubano en dólares. A partir de esta medida del gobierno de George Bush, un salto cualitativo en el acoso financiero a Cuba, el gobierno de la isla decidió fortalecer la entrada de otras divisas diferentes al dólar. Para ello, gravó a esta moneda con un 10%, con la intención de que los ingresos de turistas y emigrantes fueran en euros u otras monedas en vez de en dólares. No es por tanto ningún castigo, sino una medida de respuesta al cerco económico del gobierno norteamericano. Las exageraciones e inventos sobre la realidad cubana vienen acompañados en muchos medios de un tono informativo paternalista y de claros tintes neocoloniales. La presentadora María Teresa Campos, en Telecinco, mostraba su incredulidad porque el pueblo cubano no se ha levantado contra su gobierno. Yo creo que es la única dictadura en la que el pueblo está ahí y no se levanta. Siempre ha habido héroes que han ido por delante, se han jugado la vida. Y reproducía otro de los tópicos recurrentes sobre Cuba, el supuesto aislamiento de la información internacional del pueblo cubano. Y parece ser que allí en Cuba es imposible que el pueblo haga nada. Cerrado a la información de todo de fuera. El público cubano recibe a través de sus medios públicos más información internacional y sobre una mayor cantidad de países y temas que el del Estado español a través de todos sus medios privados y públicos. Parte de los informativos cubanos reproducen además información de canales extranjeros como Televisión Española o la CNN. El periodista Pascual Serrano nos cuenta una anécdota que ilustra la mentalidad de esta presentadora. Hay una tertulia de María Teresa Campos en la que se estaba informando de un, no sé si saben el libro, ¿no? de un huracán, de unos tantos huracanes en La Habana. Y entonces dice la María Teresa Campos, bueno, pues muy mal, La Habana está en un caos absoluto. Y entonces llama a una periodista española que está en La Habana, dice, mire usted que yo estoy aquí en La Habana, bueno, pues no sé, que aquí no pasa nada de eso. Y dice María Teresa Campos, usted lo que tiene que hacer es apagar la tele castrista que está viendo y le está engañando y escuchar lo que le decimos nosotros. Ya, pero que la mujer no estaba diciendo la tele, estaba asomándose a la ventana, si estaba en La Habana, coño. El llamado pluralismo informativo se limita
a la gama de matices de un coro monolítico de voces que reproducen el mismo mensaje sobre Cuba. Periodistas, articulistas y tertulianos, desde sus privilegiadas tribunas, están apostando por la defensa de la actual política de intervención suave en Cuba de la administración Obama, una estrategia que con otros métodos persigue el mismo objetivo histórico de Estados Unidos en la isla, la imposición de un modelo económico y político acorde a sus intereses.